Yo venía con unos amigos y las vi, las saludé, me saludaron. Le dije a mi cuate, alcánzalas, alcánzalas. Eran estrellas. Quiero decir, no eran malas personas. Eran amables, pero también eran duros. Eran artistas, sí, pero de esos que te aplastan con una sonrisa que brillan en el escenario y te dejan sin oxígeno fuera de él. Emmanuel lo confesó a los 70 años finalmente, rompiendo ese silencio templado que lo acompañó durante más de 5 décadas. Conocido por su voz impecable, su porte elegante y esa extraña mezcla de humildad y perfeccionismo, Emmanuel fue siempre un caballero, pero también fue un hombre de principios. Y ahora, cuando el ruido de la fama ya no lo distrae y las luces ya no ciegan, ha decidido decir la verdad. Por primera vez, está dispuesto a nombrarlos, a los 6, a esos que, aunque compartieron escenario, estudio o premios con él, dejaron una huella amarga. Cantantes que, según sus propias palabras, representan lo opuesto a lo que él siempre defendió: el respeto al arte, la entrega honesta, la coherencia entre lo que se canta y lo que se vive. Uno lo llamó una fábrica de ego con micrófono, a otro lo acusó de ser todo imagen, nada alma. Después de décadas cantándole al amor, Emmanuel está listo para hablar del otro lado. Y lo que viene no es una lista, es una declaración de principios. Listo para escuchar los nombres, vamos a sumergirnos. Mijares, voz joven, humilde y decidida. No empezó solo, fue corista de Emmanuel en los primeros años de los 80, cuando solo tenía 20 y tantos y caminaba detrás de un micrófono prestado. Era su sombra en el escenario, sus armonías fueron la base de su ascenso. Para Emmanuel, en esa época frágil de inicios, Mijares fue más que un acompañante, fue una promesa. Y con los años esa promesa se transformó en un compañero de ruta inseparable. Fueron 3 décadas de lealtad silenciosa y productividad compartida. Se conocieron en 1983, cuando Mijares hacía coros para Emmanuel. Apenas 3 años de diferencia entre ellos, pero una coincidencia en todo lo demás: origen CDMX, pasión por la balada y un espíritu de entrega artística. Mijares, quien más tarde grabaría discos de oro y platino, con éxitos como Que nada nos separe. En 1991 siempre consideró a Emmanuel un mentor y guía. Emmanuel, por su parte, vio en él la frescura sin vanidad de una nueva generación que cargaba con la responsabilidad del legado romántico. El proyecto Tour Amigos, nacido en 2013, consolidó aquella amistad. Pensado originalmente como una gira limitada, se convirtió en un proyecto que duró más de 10 años, con más de 300 presentaciones en América Latina, EU y Europa. Su show de 2 horas mezclaba éxito tras éxito: Bella señora, poco a poco, Tengo mucho que aprender de ti, El Rey Azul, acompañadas de anécdotas y risas compartidas. Pero incluso en la más sólida de las alianzas puede crecer una grieta. Emmanuel siempre fue rígido en su visión, cada nota debía ascender desde el alma. Para él, el escenario no era estrado sino un altar, y la voz tenía que ser canta-honra, no declaración. Mijares, exitoso y transparente, sin embargo, decidió ampliar su alcance. Grabó temas rancheros, pop, melódico, colaboró con distintos géneros para mantenerse vigente, lo que en su momento Emmanuel aceptó con cariño, pero que finalmente empezó a chocar con su mundo interior. La tensión llegó cuando el proyecto Tour Amigos cumplió 10 años. Los rumores apuntaban a que Emmanuel sintió que la gira se volvió más espectáculo de producción que canto íntimo. Mijares, por su parte, creía en renovar sin traicionar. Pero nunca hubo escándalo público, solo silencios más densos entre bambalinas. Aunque evitaron confrontaciones, el respeto mutuo se transformó en una distancia emocional. En privado, Emmanuel lo ha dicho sin reproche. Él canta con técnica, pero olvidó que el escenario es un altar. Mijares jamás respondió públicamente.
seguía siendo parte de aquel legado que ambos construyeron con agarre de amistad profunda. Hoy, Emmanuel recuerda a Mijares como ese artista al que le entregó una oportunidad cuando aún no era estrella. Pero también lo menciona entre quienes compartieron escenario, fama y aplausos, aunque su visión del oficio ya no coincidía. Fue una de las relaciones más cercanas que formó más de 30 años una dupla emblemática. Pero incluso las amistades más intensas pueden desgastarse cuando los códigos del alma ya no coinciden. Para Emmanuel Mijares fue y sigue siendo uno de los grandes, pero el tiempo puso en evidencia que la cercanía no siempre significa armonía. Y a los 70 años, cuando decidió nombrar a los 6 cantantes que más lo marcaron, lo hizo con dolor sin odio, y con conciencia. No todos cantan desde el alma, y él valora esa diferencia más que cualquier éxito compartido. Yuri, la güera dinámica, la voz potente, la sonrisa explosiva. Para muchos ella representaba el espíritu alegre de los 80 en México. Para Emmanuel al principio también. Coincidieron en decenas de programas, desde Siempre en Domingo hasta eventos benéficos, y su relación era cordial, casi fraternal. Pero como ocurre en las buenas baladas, las cosas comenzaron a desafinar en los detalles. La ruptura no fue dramática ni repentina. Fue lenta, sutil y profundamente dolorosa. Todo comenzó con una colaboración frustrada en 2006. Emmanuel había preparado un dueto íntimo con orquestación en vivo, arreglos acústicos y un mensaje profundo sobre la pérdida y la redención. Yuri aceptó de inmediato, pero luego quiso modificar el concepto. Quería bailar, incluir coristas, añadir un medley de sus éxitos, y sobre todo que su nombre apareciera primero en los créditos promocionales. «Yo no canto para brillar, canto para llegar», le dijo Emmanuel en un ensayo. Pero Yuri no escuchó. Según testigos del equipo de producción, lo que debía ser un ensayo de 2 horas, se volvió una sesión de discusiones, exigencias estéticas y hasta reclamos sobre iluminación. Al final, Emmanuel canceló el proyecto. No dio explicaciones a la prensa. Solo dejó una frase escrita en su libreta personal. Cuando lo sagrado se comercializa, se vacía. Lo que más le dolió, según personas cercanas, fue ver en Yuri una transformación que ya había visto en otros, la metamorfosis del artista en marca del mensaje en mercancía. Él, que venía de una escuela donde cada nota debía ser vivida, no podía compartir escenario con alguien que en sus palabras sonreía para vender, no para conmover. Años después, cuando fueron invitados juntos a un homenaje a Juan Gabriel Emmanuel, pidió que no los ubicaran en la misma mesa. No hubo rencor declarado, solo una distancia irreversible. «Yo no la odio», dijo una vez en privado, «solo ya no la reconozco». Ricardo Montaner. Para Emmanuel, el verdadero peso de una canción no está en las notas altas, sino en el alma que la sostiene. En los años 90, ambos eran titanes del pop romántico latino. Coincidieron en premiaciones, en entrevistas, incluso compartieron el mismo escenario durante un homenaje en Viña del Mar. Desde fuera parecían parte de una misma generación dorada. Pero por dentro Emmanuel lo sintió distinto. Lo que empezó como respeto profesional, terminó lentamente convirtiéndose en decepción. El punto de quiebre no fue un escándalo, sino una acumulación silenciosa de gestos, actitudes, y sobre todo, una forma de habitar el éxito. Emmanuel, reservado, exigente, obsesionado con los arreglos musicales, veía en Montaner algo que no encajaba a una necesidad constante de protagonismo, de emitir opiniones, sobre todo de vestir la espiritualidad como una marca comercial. Durante una presentación conjunta en un festival internacional en 2004, Emmanuel esperaba una interpretación limpia, respetuosa del repertorio, pero Montaner improvisó versos, cambió melodías y terminó robándose el aplauso final con una oración en voz alta que para muchos pareció más performance que fe.
Emmanuel no dijo nada aquella noche. Solo guardó silencio. Pero en el camerino cuentan que murmuró: «Eso no fue entrega. Fue espectáculo». Lo que más le dolió, dicen, no fue la diferencia artística, sino la manera en que Montaner transformó la intimidad de la canción romántica en una plataforma de prédica personal. Usó la emoción para predicarse a sí mismo, llegó a decir años después en una charla privada. Para Emmanuel, que siempre trató la música como un lenguaje de respeto, esa fusión entre ego, religión y fama fue inaceptable. Nunca hubo una ruptura pública, nunca hubo insultos. Pero desde aquel día, Emmanuel evitó compartir cualquier cartel con Montaner. No por orgullo, por convicción. Cuando alguien convierte cada escenario en su púlpito, dijo una vez con tono grave: «Ya no canta desde el alma, canta desde el personaje». José Luis Rodríguez el Puma, ícono venezolano, símbolo de elegancia, y durante mucho tiempo un compañero de ruta. Emmanuel y él compartieron giras, aviones, cenas interminables y hasta consejos de paternidad. En los años 80 eran vistos como dos versiones distintas del mismo ideal, hombres sofisticados que cantaban con alma y caminaban con estilo. Pero la admiración se fue desmoronando lentamente, como una rosa en un vaso sin agua. Todo comenzó en 2002 durante una serie de conciertos en Argentina bajo el título «Tres voces, una pasión», junto a otro gran nombre de la balada. Desde los ensayos, Emmanuel notó algo que le incomodó. Puma llegaba con su equipo personal, sus cámaras, su iluminador exclusivo. Todo debía girar en torno a su presencia. Durante la primera noche, exigió que el dueto Piel Canela fuera transmitido por televisión solo si él iniciaba la canción y aparecía en primer plano. Emmanuel no dijo nada, pero tragó en seco. Lo más duro ocurrió en Rosario. En medio del show, sin previo aviso, el Puma cambió el orden del repertorio, se adueñó de los últimos 20 minutos del concierto y lanzó un discurso religioso que, si bien conmovió a muchos, rompió por completo el ritmo previsto. Emmanuel salió al escenario solo para despedirse, sabiendo que ya no había espacio ni música que pudiera cerrar aquella noche con dignidad. En el hotel, cuentan que Emmanuel dijo solo una frase: «No canta, predica». Años después, cuando el Puma publicó su autobiografía El Puma y yo, 2013, Emmanuel fue mencionado apenas de pasada, sin agradecimientos, sin contexto, como si nunca hubieran compartido nada. Eso fue la estocada final. Para Emmanuel, que nunca necesitó cámaras ni frases altisonantes, aquello fue más que una omisión, fue un olvido calculado. Desde entonces, no ha vuelto a hablar de él en público. Cuando se le pregunta, cambia de tema. En privado, sin embargo, ha dicho: «Hay artistas que llenan escenarios, pero no tocan a nadie, porque antes de llegar al corazón se escuchan a sí mismos». Pedro Fernández, ídolo juvenil, charro encantador, figura eterna del mariachi pop. Para muchos, el heredero natural del romanticismo mexicano en clave ranchera. Para Emmanuel, durante un tiempo también. Pero como ocurre con los espejos mal colocados, a veces la imagen que se proyecta termina distorsionando lo esencial. Lo que comenzó con admiración mutua terminó en decepción silenciosa. El momento decisivo ocurrió en 2015, cuando ambos fueron convocados para participar en la gala México Cantata México, un especial televisivo que buscaba reunir a 3 generaciones de la canción nacional. Emmanuel propuso cantar a dúo Mucho Corazón en versión de bolero clásico. Pedro aceptó, pero con condiciones. Quería meter mariachi y cambiar la métrica, y cerrar la presentación con un gesto patriótico, ondear una bandera mientras gritaba «¡Viva México!». Para Emmanuel aquello no era homenaje, era teatro. En los ensayos la tensión se volvió palpable. Pedro llegaba rodeado de su equipo, daba órdenes de escenografía,
y ensayaba solo sus entradas, sin pasar jamás por los pasajes compartidos. Un camarógrafo recuerda haber escuchado a Emmanuel decir: «No sé si va a cantar conmigo o va a usarme de escenografía». La noche del evento, Pedro subió primero. Se adelantó, saludó al público con su tono de estrella consolidada y cantó su parte. Emmanuel, cuando le tocó el turno, acortó su fragmento. No hubo armonía, no hubo interacción. Solo un silencio entre estrofas que decía más que cualquier melodía. Al final del show no se tomaron fotos juntos, no se abrazaron, solo salieron por puertas opuestas. En los años siguientes, Emmanuel evitó hablar de aquel episodio, pero quienes lo conocen saben que algo profundo se quebró. Pedro canta con técnica, dijo una vez en una reunión íntima, pero olvidó que el escenario no es un podio, es un altar. Para Emmanuel la música no se grita, se honra, y Pedro, con todo su talento y carisma, le dejó una impresión difícil de borrar, la de alguien que aprendió a impresionar, pero olvidó cómo conmover. Luis Ángel el Flaco. Para muchos, una de las voces más poderosas del regional mexicano moderno. Para Emmanuel, en cambio, una señal de alerta sobre el rumbo que estaba tomando la música popular. No porque dudara de su talento, no porque cuestionara su esfuerzo, sino porque, en palabras del propio Emmanuel, cuando el grito reemplaza a la emoción, el alma se desconecta. La historia entre ambos no empezó con rivalidad. De hecho, Emmanuel lo defendió. En sus primeros años lo recomendó a un productor en Guadalajara en 2005 y lo mencionó en una entrevista con entusiasmo al decir: «Hay una nueva generación con fuego en la garganta». Pero ese fuego se volvió ruido, y ese ruido con el tiempo se volvió distancia. El punto de ruptura fue en 2018, durante un homenaje en Monterrey a la música romántica de los años 80. Emmanuel fue el invitado de honor, el Flaco la sorpresa juvenil. Se suponía que cantarían juntos La Séptima Luna con arreglos acústicos. Pero en pleno ensayo general, el Flaco insistió en darle fuerza al tema, añadir percusión sinaloense y meterle un solo de trompeta entre estrofa y estrofa. Emmanuel se negó. El Flaco replicó con una sonrisa: «Viejo, si no hay fiesta, no hay alma». Esa noche Emmanuel subió solo. Interpretó su tema en voz baja con una sola guitarra. El Flaco nunca apareció en el escenario. En camarines hubo tensión, miradas cruzadas. Un integrante del equipo recuerda que Emmanuel, mientras se aflojaba la corbata, dijo en voz baja: «La emoción no necesita decibeles». Desde entonces, los caminos se bifurcaron. En una entrevista posterior, Emmanuel fue preguntado sobre la nueva ola del regional mexicano. No dijo nombres, pero su respuesta fue clara: «Cantamos para sanar, no para reventar bocinas». Y cuando la presentadora le nombró a El Flaco, directamente, él simplemente respondió: «Es bueno, pero no es para mí». Para Emmanuel, lo más sagrado de la música es el silencio entre las notas. Y para alguien que aprendió a enamorar sin gritar, El Flaco representa lo contrario, una generación que confunde intensidad con profundidad y escenario con estruendo. A los ojos de Emmanuel, la música no es espectáculo, es legado, no es competencia, es un acto de fe. Y después de más de 5 décadas de carrera, ha llegado a una conclusión dolorosa, pero inevitable. No todos los que cantan lo hacen desde el alma. Algunos lo hacen desde el espejo, desde el hambre de aplauso, desde el ruido. Cuando decidió nombrar a los 6 artistas que no soportó en su trayectoria, no lo hizo por revancha. Lo hizo por memoria, por coherencia. Porque, como él mismo ha dicho en más de una ocasión, llegar viejo sin decir lo que uno calló, también es una forma de traición. No al otro, a uno mismo. Lo que une a los nombres que mencionó no es la falta de talento. Todos ellos lo tienen, algunos en exceso. Lo que los une es otra cosa, la desconexión con lo sagrado.
con la pausa, con la intención pura. Para Emmanuel, el verdadero artista no necesita gritar su grandeza. La transmite en un suspiro, en una nota sincera, en una frase cantada sin máscaras. A sus 70 años ya no busca el centro del escenario. Busca silencio, verdad, sombra. Y desde ese lugar ha elegido hablar, no para acusar, sino para recordar que la música es un lenguaje espiritual, que no se trata de llenar estadios ni vender discos. Se trata de ser honesto cuando nadie está mirando. Se trata de cantar con la misma dignidad con la que se respira. Tal vez para algunos Emmanuel fue terco, anticuado, demasiado exigente. Pero para otros, fue el último en defender una forma de hacer arte que ya casi no existe, donde cada canción era un compromiso, donde cada silencio también decía algo, donde no bastaba con brillar, había que merecerlo. Nunca gritó, nunca respondió con escándalo, simplemente se apartó, y en ese gesto tan callado como firme dejó claro que a veces la mayor lealtad no es con el público ni con la fama, es con uno mismo.